En torno a las funciones que tendrían que desarrollar los encargados o representantes del gobierno federal siguiente al frente de este proyecto Andrés Manuel López Obrador. En el caso particular, en el caso que ocupa el estado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, un hombre que ha estado inmerso en el tema de la política desde hace muchos años, primero panista, luego converso a Morena, pues tendrá a su cargo esta tarea encomendada justamente por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy me da mucho gusto recibirlo en el estudio. Reyes Flores Hurtado. Reyes. Ángel, muchas gracias. Muy buenos días. Días. Y bueno, pues buen día a tu audiencia. Y encantado de estar aquí contigo. Dijo Andrés Manuel que los representantes de su gobierno, en este caso tú, Reyes, y los otros restantes, visitarán casa por casa para asegurarse de que los apoyos lleguen o tengan un destino final adecuado, que lleguen a las personas para pues los que fueron destinados estos recursos. Literalmente se va a cumplir esta situación. Sí, Ángel, sin duda. Mira, vamos a tener un equipo por regiones, 5 regiones del estado, donde tenemos la encomienda, principalmente en la preocupación del presidente de que los recursos para beneficio social no se desvíen. Nos está dando la encomienda de que se haga visita casa por casa y también nos vamos a auxiliar de tecnología, ¿no? Tecnología que nos permita, por ejemplo, saber que los promotores o que quienes están auditando un programa en un domicilio están en el domicilio indicado y están con la persona que están reportando, se están entrevistando, ¿no? Por esto nos va a servir también la misma tecnología con sistemas de georreferencia para que le saquen una fotografía en tiempo real al beneficiario en su domicilio y sepamos que realmente estuvieron en el domicilio. Eso ya se hace, Reyes. Se hace, pero no se está haciendo ahorita en el tema de programas sociales, ¿no? O sea, es una tecnología que ya existe, que está a la mano y que no se está utilizando en programas sociales. ¿Qué sucede en esa dinámica? Bueno, pues existe mucha simulación en el toque de puertas, ¿no? Y además, pues estaremos también no solo encomendando a nuestros coordinadores regionales que físicamente se esté haciendo el trabajo, sino también haciendo un trabajo de auditoría con una especie de contraloría social que no necesito que esté en la ley, que se ha hablado mucho de que no dan oportunidad a la ciudadanía que audite o a que revise el destino de proyectos públicos porque no están en la ley. No, yo no necesito que esté en la ley. Yo voy a llamar a la ciudadanía, a los organismos empresariales que quieran supervisar cualquier acción del gobierno federal, ¿sí?, a que tengan de manera transparente los programas y que de manera aleatoria ellos mismos puedan revisar que los recursos se están destinando de manera correcta. ¿Por qué? Por eso nos va a permitir Pero uno también tener otra supervisión. El tema no es la supervisión, te puedo supervisar yo si quieres. El Sí. tema es la consecuencia que tendría que estar implícita al momento de detectar cualquier persona, No, ciudadano, claro. organismo empresarial, lo que me digas, la consecuencia posterior para, pues, un poquito amarrar las manos, ¿no, No, Reyes? de ahí que no te quepa duda de que si hay una persona que está identificada desviando recursos, va a haber consecuencias legales, Ángel, sin duda, ¿no? Mira, quien a mí me conoce, en mi paso por la presidencia municipal de Torreón, sabe que acto de corrupción que a mí me llegó, despedimos y pusimos a disposición de autoridades a funcionarios públicos incluso de primer nivel. Yo te puedo recordar el caso en el que me tocó limpiar el corralón municipal cuando nos enteramos que estaban vendiendo piezas y lo limpiamos totalmente. Corrimos a todo el personal. O en el caso de ventanilla única de un director que también lo encontramos pidiendo moche para entregar licencias y también tuvo una consecuencia legal, fue despedido y hubo consecuencias legales. Y te puedo platicar varios casos de esa administración. Quienes me vieron pasar por la administración municipal de Torreón saben que en ese tema no me tiembla la mano. Y si encontramos actos de corrupción, sin duda va a haber consecuencias. Otro de los temas centrales que pues tiene que ver con con los nombramientos que recién dio Andrés Manuel López Obrador, en tu caso particularmente, ¿cuáles son las funciones que va a desarrollar un coordinador estatal del gabinete o del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Reyes. Nosotros, como encomienda toral o medular, tenemos la revisión de que todos los programas e inversión del gobierno federal
se haga de manera correcta. Los programas sociales lleguen a quienes tienen que llegar con las reglas de operación, que no haya distinción ni manipulación partidista, ¿no? Que no haya discriminación de ningún ciudadano que cumpla con los requisitos para un beneficio social que se le dé, ¿no? En materia de obra estaremos revisando que se destine también correctamente el recurso federal. Y ahorita la principal discusión en algunas otras áreas pues es el área de supervisión. Yo lo he venido diciendo, el gobierno federal va a seguir funcionando de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay facultades específicas que tienen que ver con atención a la ciudadanía, que se tienen que seguir dando, que no se pueden complicar. Y esto implica pues que las delegaciones vengan funcionando como lo han venido haciendo con gente que viene siendo operativa y que viene haciendo su trabajo desde tiempo atrás. El hecho de que desaparezcan los delegados como figura representativa no significa... Ya no va a haber delegados. Ya no va a haber delegados. ¿No? De Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Así y demás. Ya no va a haber delegados, pero desaparece la figura de la representación, ¿no? El ejercicio de la facultad que ejerce las delegaciones se va a seguir dando, la atención al cliente se va a seguir dando. Por ejemplo, la delegación de Relaciones Exteriores va a seguir expediendo pasaportes. No va a tener delegado, pero va a seguir expediendo pasaportes con el personal que hoy sigue haciendo la chamba, que hoy está ahorita expidiendo o haciendo el trámite para la expedición de un pasaporte a cualquier ciudadano que vaya y lo solicita, ¿no? Entonces ese servicio se va a seguir dando. Lo único que desaparecen son las representaciones. ¿No habrá un jefe de oficina? Claro, habrá un jefe de oficina o un encargado, un responsable al que la ley le va a dar la facultad que hoy tiene el delegado, ¿no? La firma de pasaportes, pues alguien tiene que autorizar el documento y esa autorización se la van a dar en la reforma precisamente. Pero entonces, ¿para qué se hace? Es decir, ¿es por el tema del sueldo? ¿Es por el tema de qué? Es un tema de austeridad. Hay que bajar, que es uno de los objetivos del presidente, bajar los gastos del gobierno federal en las entidades federativas. Si quitas el sueldo del delegado ya tienes un ahorro y aunado a eso vehículos, gastos y una serie de condiciones. Y se va a revisar, que es una tarea que está haciendo ahorita ya el nuevo equipo de la Secretaría de Hacienda que va a acompañar al presidente electo, la revisión de qué otras áreas se van a fusionar. Porque la idea es hacer más austero y más barato, vamos, el gobierno federal en cada entidad, ¿no? Y una acción de supervisión y de coordinación que es importante. Lo habíamos dicho en alguna otra ocasión, la desarticulación del gobierno federal en sus distintas facultades, en esta división de delegados, pues es muy clara, ¿no? No existe coordinación, no existe articulación y eso pues impide o burocratiza más las facultades del gobierno federal. Esta delegación lo que pretende también el presidente es lograr coordinar los esfuerzos del gobierno federal para dar un mejor resultado al ciudadano. ¿Dónde vas a tener asiento, Reyes? ¿Torreón, Monclova, Vamos a estar en Saltillo? Como oficina central en Saltillo, en lo que hoy son las instalaciones de la Delegación de Desarrollo Social, pero vamos a andar prácticamente en todas las regiones, pues cuando menos una semana en cada región, que es la encomienda que nos da el presidente, pues precisamente para poder estar más de cerca en la auditoría o en la revisión del destino de los programas sociales. ¿Quién es tu homólogo en Durango? Carlos Novelo, es quien va a estar en Durango como coordinador estatal. El tema, bueno, para no generalizar y para no ser incisivo, uno de los temas centrales, torales, en materia de sensibilidad social del estado de Coahuila son los desaparecidos. Grupo Vida, Fundec. Hemos vivido momentos sumamente complicados en el pasado que nos llevaron a tener una cifra alarmante en cuestión de desaparecidos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con Silvia Ortiz, la vocera del Grupo Vida, y ella me decía que las autoridades de cualquier partido no le entendían al tema de los desaparecidos. Reyes. Es un tema muy complejo, Ángel, y en el que se escriben muchas historias bastante desagradables, ¿no? Y que se tiene que atender. Es un hecho cierto que ya ahí está el daño, ¿no? Hay familias que lo que están buscando pues es encontrar los restos de sus desaparecidos, pues para saber cuando menos
o tener dónde darles cristiana sepultura o saber ya en definitiva Hay estrategia, ¿no, que Reyes? murieron. Evidentemente hay muchas omisiones que se van a tener que venir construyendo, Ángel. Por ejemplo, a mí me parece absurdo que teniendo un instituto, una institución como el Instituto Nacional Electoral, no tengamos en materia de procuración de justicia un Banco Nacional de Huellas Digitales. Y una víctima de desaparecidos tenga que andar buscando en nocosomios a sus parientes porque no existe forma de identificarlos. Ahí está la herramienta, ahí está la información. Sí, Pero ¿para qué quieres un banco de huellas digitales, Reyes? Si ni siquiera estás enterado de que hacen búsquedas en Patrocinio, en Claudio, en otros lugares donde están buscando huesitos. Sí, Imagínate, si no claro. encuentran huesitos, ¿de dónde vas a agarrar una huella digital? Bueno, te platico esto, permíteme terminar la idea. Si tú tienes un cuerpo sin vida en Chiapas de un lagunero, ¿cómo crees que lo van a identificar sus familiares? ¿Cómo crees que lo van a encontrar sus familiares? Si van a los nocosomios de Torreón, van a los de Durango, andan errando por semefos y por hospitales y no encuentran y no identifican a su pariente. ¿Qué sucede cuando hay un cuerpo no identificado? Lo mandan a fosas comunes. ¿Cuánta gente se fue a fosas comunes que se pudo haber identificado en tiempo? Con un banco de huellas digitales, ¿qué logras? Si tú tienes un cuerpo sin vida en Chiapas, lo identificas, sabes quién es. Y entonces das una herramienta para que la familia no tenga que andar por todo el país con una posibilidad muy baja de encontrar el cuerpo de su pariente si no está cerca de su lugar de donde desarrolla su vida, ¿no? Donde vivía o desarrollaba sus actividades de manera ordinaria. Sin embargo, no Estás dando estamos una hablando herramienta. de lo que omitió el gobierno de Enrique Peña Nieto o de los gobernadores de los estados. Estamos hablando de si hay estrategia o no por parte del gobierno de Andrés Manuel Tú López lo Obrador, acabas. porque finalmente tú tienes que representarnos a los coahuilenses con él. No. Entonces, es un tema sumamente sentido. Es un tema muy complicado, Ángel, y te vengo diciendo de herramientas que tienen que venirse estableciendo para que no existan este tipo de dificultades. Si tú me dices, oye, andan buscando, en Patrocinio, ¿qué vas a encontrar? Huesos. Huesos. Pero ¿qué tienes que hacer ahí? Pues todo un procedimiento que ya se viene haciendo, ya viene haciéndose un esfuerzo de identificación de DNA, pero no vas a encontrar un cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Pero en el terreno de lo local, sí estás enterado que en Patrocinio era un campo de exterminio, es No, decir, llegaban mira, los Ángel. delincuentes a asesinar a las víctimas y a quemarlas después, Ángel, Reyes. Patrocinio. Platiquemos de hechos más graves. El penal de Piedras Negras. 150 personas que han reconocido la autoridad que fueron asesinadas dentro del penal y que no eran presos. Eran civiles que metieron al penal para torturarlos, asesinarlos y quemarlos. No están identificados y se quemaron en un recinto oficial y se torturaron en un recinto oficial. Es lo mismo. Donde había una autoridad responsable, Bueno, ¿no? las condiciones fueron las mismas, ¿no? Las condiciones fueron las mismas. Pero ¿a qué vamos? Aquí hay una serie de hechos que han venido permitiendo esta situación. A las víctimas se les tiene que dar una atención sin duda y se les tiene que dar una atención profesional. Bueno, sin pero retórica, ahorita, ¿hay ahorita, estrategia o no? ahorita, ¿O lo ahorita, tiene a Andrés ver, Manuel López Obrador introyectado? A ver, en Coahuila hay este ¿Cuál tema es? que tengo que resolver. ¿Cuál es el tema prioritario en seguridad pública? Corregir y evitar que los hechos sigan sucediendo. Ese es un hecho prioritario, ¿no? Se tiene que dar atención a la víctima en el tema de seguridad, se tiene que continuar con la profesionalización del sistema de identificación, ¿no? Que es finalmente la estrategia que te va a implementar el gobierno. Campos de exterminio, pues no solo en Patrocinio, ¿no? En Coahuila se han encontrado en distintas partes. Se tiene que hacer un esquema de identificación profesional. Eso pues, no tiene que ver más que identificación de restos con métodos genéticos o de DNA. Eso se tiene que seguir haciendo. Pero la parte de los hechos que ya está ahí y que tiene que haber un área del gobierno federal atendiendo el procedimiento de las víctimas, no está, debe de estar secundado de manera prioritaria con un procedimiento que impida que esto vuelva a suceder,
que impida que en los penales se esté asesinando gente de la manera que sucedió en Piedras Negras, que impida que grupos criminales lleguen de manera prepotente y con impunidad absoluta y protección policíaca a exterminar gente en pueblos como Allende, Coahuila, hablando de Coahuila, porque las historias se escriben en muchos estados, que impida que las corporaciones policíacas sigan protegiendo a los criminales, como se ha venido haciendo de manera escandalosa no solo en Coahuila, sino en muchos rincones del país. Dijo Silvia Ortiz, en representación del Grupo Vida, que ella no perdona. Y yo te voy a decir una cosa, Ángel, haría mal en perdonar. Y muchas familias que han sido agraviadas harían mal en perdonar. Estamos hablando solo de las víctimas de desaparición, que hay muchas, producto de muchos temas. Y precisamente porque no deben de perdonar es que se debe exigir desde la ciudadanía y debemos nosotros ahora desde el gobierno. En materia de seguridad, Andrés Manuel Reyes. A ver, Ángel, ¿qué implica no perdonar? No perdonar implica llevar a los responsables funcionarios públicos que han protegido a la delincuencia organizada y que muchos siguen en posiciones privilegiadas de gobierno. Eso implica no perdonar y llevar a los responsables a la cárcel. Implica impedir que las corporaciones policíacas continúen haciendo de las suyas y que los policías que protegen a los delincuentes sigan ejerciendo sus funciones. Implica también hacer una estrategia de seguridad eficiente que vaya por los criminales a la cárcel. Eso es aplicación de justicia. Eso es aplicación de justicia. Otra cosa es el perdón. Hay todavía la idea de perdonar. Luego no sé cómo acuñar de pronto los términos con los dichos de Andrés Manuel. ¿Hay posibilidad de reconciliación, Reyes? Yo creo que existe una posibilidad. Mira, el tema del perdón se ha malinterpretado y se ha generalizado. Bueno, ¿no? el concepto es el concepto aquí y en China. Perdón aquí en China, es perdón. a ver, pero no es lo mismo que yo te pida perdón a ti, a que yo le pida perdón a quien asesinó o secuestró a mi hijo. Son dos cosas distintas. A ver, el tema de seguridad del perdón está acotado. Hay muchas víctimas de la delincuencia. Te voy a poner un ejemplo histórico. Hace algunos años, cuando el entonces Papa Juan Pablo II ejercía su pontificado, Mehmet Ali Agha fue y le puso una pistola y le dio unos disparos. Lo intentó matar. Cuando el Papa se recupera en ese entonces, va a la cárcel donde lo tenían preso y le dijo, no hay bronca. Digo, no le dijo, no hay bronca, le dijo, te perdono. Pero tu tema con la justicia es otro boleto, maestro, claro. Síguele ahí recluido y tú tendrás que pagar porque yo soy un ciudadano, un civil, como cualquier otro que pues tiene que resguardar y tiene el Estado la obligación de salvaguardar sus derechos. ¿Aplica esto con el tema? Mira, digo, son dos cosas totalmente distintas y además personalidades muy específicas, ¿no? El Papa hoy y en ese tiempo ante un atentado a su vida, por su propia formación y por congruencia, pues tenía que perdonar. La Iglesia promueve eso, ¿no? El perdón. Pues son dos cosas distintas. Acá estás hablando de un ciudadano que es víctima, un ciudadano común y corriente que siente que tiene el resentimiento del abandono del Estado y de su propia autoridad ante su defensa y que está generando mucho resentimiento social, ¿no? ¿De qué se está hablando cuando se habla del perdón o cuando se habla de estos temas? Sí, de una reconciliación social, pero también de áreas específicas que han sido víctimas de la delincuencia y que han delinquido como consecuencia. Te pongo el ejemplo, uno de los casos más escandalosos del norte del país, San Fernando, Tamaulipas. Un grupo de migrantes que fue asesinado porque no aceptaron incorporarse a las filas del crimen. ¿Cuántos jóvenes migrantes centroamericanos o mexicanos han aceptado afiliarse o enfilarse en la delincuencia organizada, amenazados con quitarles la vida o amenazarlos con hacerles daño a su familia? ¿Cuánta gente en las sierras de Chihuahua, de Durango, de Oaxaca, de Chiapas, que no tiene para darle de comer a sus hijos, siembra amapola o marihuana para comer? Es un delito.
Y ellos son víctimas de un Estado que los ha abandonado, de un Estado que no ha tenido la capacidad de darles protección en seguridad pública y de generar las condiciones para que sobrevivan. ¿Eres abogado? Soy abogado. Reyes, explícanos entonces qué es el perdón para Morena. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema del perdón en estas zonas o de la amnistía en estas zonas es desagraviar o evitar que haya una consecuencia de cárcel en gente que ha delinquido como consecuencia del mismo crimen organizado. El concepto general de perdón de Andrés Manuel O sea, no es lo mismo una aplicación reconciliación. del perdón al Chapo que a un niño halcón de 8 años. No es lo mismo la aplicación de la justicia al Chapo Guzmán, ¿no?, que a una persona que está sembrando marihuana porque no tiene para comer en la Sierra de Durango. Ese es el concepto de la reconciliación, Ángel. Y yo te pongo otros ejemplos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Mientras en Coahuila o en Durango o en Tamaulipas, para no ser incisivo, como dirías, muchos políticos que han protegido a delincuentes siguen gozando de sus privilegios. Y en Michoacán, por ejemplo, un pelado como el doctor Mireles, que los forzaron a defender a sus pueblos, al margen de las condiciones alrededor de esto, los forzaron a defender a sus pueblos, tuvieron que salir a tomar las armas para evitar que siguieran violando a sus mujeres y golpeando a su gente, los meten a la cárcel. Y a todos las cabezas del narcotráfico y de los políticos que los protegieron siguen libres. ¿Quién tiene más reproche? ¿Un pelado que toma una pistola para defender a su familia? ¿O la autoridad que permitió que tuviera que defenderse ante la omisión de su protección? Son condiciones distintas. En otros temas, Reyes, Andrés Manuel está proponiendo una serie de consultas populares para determinar acciones puntuales del gobierno. El aeropuerto de la Ciudad de México está siendo, digamos, sometido al escrutinio ciudadano. Sin embargo, no estoy seguro si seamos nosotros los ciudadanos. Yo no soy topógrafo, ni ingeniero, Claro, ni arquitecto, ni tengo idea de cómo se construye o qué argumentos tendría que presentar para que mi opinión fuera válida al momento de tomar una decisión si el aeropuerto se construye o no. Y hace algunos días un periodista le hacía una pregunta puntual a Andrés Manuel. Sí está sometiendo al escrutinio social el tema del aeropuerto, pero va a ser lo mismo con el Tren Maya. ¿Qué dice Reyes sobre el resultado? bueno, mire, yo creo que el tema del aeropuerto de la Ciudad de México genera un debate porque fue precisamente un tema de campaña, ¿no? Fue un tema que se discutió y en el que se cuestionó. Lo mismo fue el Tren Maya con López Obrador. Sí, no, pero no es un tema de debate de campaña, pues fue como el aeropuerto. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene muchas aristas a favor y tiene aristas en contra. Yo coincido contigo en que la población en términos generales no tiene las condiciones de conocimiento para generar una conclusión, efectiva en torno a este tema. Yo que creo es que a final de cuentas va a haber una resolución técnico-financiera en el que ya hay una condición de un aeropuerto construido en un porcentaje y fideicomitido una parte importante de la inversión, que ya está ya en un fideicomiso de administración y pago, y que entonces en base a esto y a la opinión técnica se tomará una decisión. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, vamos a darle su lugar a la ciudadanía para que se vaya involucrando en los temas importantes de la nación y opine en los temas de la nación. ¿Cuál va a ser el resultado de la consulta? Pues no lo sé qué vaya a opinar la gente. Lo cierto es que todo el conjunto, la base técnica, la base financiera, la opinión de la gente tendrá que generar todo en conjunto una decisión y no necesariamente va a ser concluyente la consulta. Yo no sé qué decida la ciudadanía, pero me queda claro que la parte toral en la decisión del aeropuerto de la Ciudad de México será técnica y será financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues ahí están los dictámenes de los expertos, ahí está la condición financiera, ahí ya sabes cuánto va a costar si el aeropuerto no se lleva a cabo y cuánto va a costar
revocar los fideicomisos que ya están involucrados con un porcentaje muy alto de inversión, o más bien de depósito para pago, ¿no? Entonces, creo que no va a ser solo la consulta la que va a determinar, pues, el destino del aeropuerto de la Ciudad de México. Reyes, te iba a preguntar por la maestra, pero lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Porque aparte voy un poquito recortado en tiempos y eso nos da oportunidad de amarrarte en una segunda entrevista. ¿Te parece, Reyes? Claro, Ángel, encantado. Gracias por estar con nosotros. Y lo dejamos para otra ocasión. Sirve que me das oportunidad de pensar que te voy a contestar. Es un tema complejo el de la maestra, ¿no? Sí, Bueno. sin duda. Te damos chancha. Reyes, gracias. Gracias. Muy buenos días. Vamos a la pausa comercial. Son las 7:42, temperatura 25 grados. Volvemos con información del clima en el telediario de las 7 de la mañana. Volvemos.